Es muy interesante que hay que desgranarla y entenderla. Porque imagínate, muchas de nuestras consideraciones y en el ejemplo que das es tenemos y que, bueno, yo he pasado más tiempo en el trabajo, 8 horas, y debiera de ganar más al que pasó 1 hora. Y él solamente estuvo 1 hora y gana más que yo, o gana igual, por decirlo. Pero debiera ser justo que ganáramos lo mismo. Ahora, pongámoslo a la parte de la vida, porque Dios nos dio los talentos y los dones, y tú agarras y tú vas y vienes a la vida y solamente te dedicas a existir, a vivir, a respirar, Sentirte vivo. sentirte vivo, y hacer lo mínimo, porque en realidad no quieres tomar riesgo, hacer lo mínimo y estar en tu zona de confort y todo tranquilo. Y nosotros lo vamos a ver como si una persona buena, tranquila, eh, qué sé yo, pero no estás ejecutando el talento que te dio el Señor. Así que puedes pasar toda una vida y no has hecho ningún cambio en ti, no has hecho ningún crecimiento, no te has desarrollado, perdiste una vida. Y por eso se te quita. Correcto. Porque te quitas todo ese tiempo, no aprovechaste todo lo que se te dio por no tomar riesgo, por tener miedo al cambio. Y parece, desde alguna manera, como lo más seguro que uno hace, ¿no? Como cuando quieres y te enfrentas a un problema, lo más seguro es que te recoges, tienes miedo y te pones incluso en una conciencia como de víctima y tratas de proteger. Pero no es la función de los dones, no es la función de Dios. Y ahí, y lo dijimos en la vez anterior, ahí hay una desconexión del Creador. Porque pueda que de palabra yo diga, yo creo en Jesús, Pero pero estás distraído. ¿Sí? si tienes miedo o no quieres tomar riesgo o no quieres desarrollarte, estás desconectado de Jesús. Aunque mentalmente piensas que crees y lo tienes, no lo tienes en el corazón y no lo tienes presente, Tus porque para actos lo Jesús dicen. no es importante. Jesús, ¿qué hacía? Transformaba, mejoraba. ¿Por qué? Porque no solamente era para él, sino para todo el mundo. Porque imagínate, ahora en la parábola de talentos había que cada uno hizo su parte. Imagínate que se hubiesen unido. Porque el del 5 le hubiese enseñado al del 2 y el de uno hubiese aprendido y lo más probable es que no hubiesen multiplicado de esa manera, sino mucho más. Total. O sea que esto para ilustrarnos nos da que cada uno, el trabajo es en uno, nos han entregado lo que podemos, o sea que cuando nos vienen problemas, nos vienen desafíos, ya nos dieron la solución, nos dieron el talento, nos dieron el don para nosotros ir con eso. Y si nosotros agarramos y tenemos miedo, no ejecutamos, no enfrentamos o no hacemos la transformación, es una clara señal que estamos desconectados del Creador, de Jesús, porque no lo tenemos con nosotros y no sabemos cómo acceder. Es más, ni siquiera de repente nos interesa, queremos quedar en eso porque es nuestra zona de confort. Y solamente de palabras, porque al final uno tiene que accionar el riesgo y hay que tomar acción. Y una acción vale más que 1000 palabras. Y de hecho en la parábola anterior o en la enseñanza anterior decíamos el versículo donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace lo que mi Padre dice. El que hace. Claro, el que actúa. ¿Por qué razón? Digo, vinimos aquí, vinimos a gozar todo lo que nos ofrece Dios, lo que nos ofrece el entorno, lo mejor de lo mejor de lo mejor nos lo ofrece. Pero ¿por qué nunca, o la mayoría de las veces, no llegamos allá? No desarrollamos esos talentos porque nos invade lo que a esta persona, el que tenía un solo talento, es decir, tenía menos responsabilidades, y fue el que decidió hacer como el avestruz, enterrarse. Entonces dice, como el siervo, como nuestro amo es fuerte y celoso, yo mejor lo guardo, lo entierro y cuando él viene se lo regreso. Entonces la idea es que usted se expanda. A mí me gustó una enseñanza que pude haberla oído hace 20 años atrás, que muchas veces por la conformidad de nosotros, bueno, yo estoy bien como estoy, yo no aspiro a un mayor trabajo, a un mayor salario, a grandes casas, yo no aspiro a eso, yo estoy bien así. Pero hay una responsabilidad porque somos una unidad, somos un mismo cuerpo en Cristo. Entonces quiere decir... Vale, si tú no quieres crecer, quieres estar tranquilo y estás conforme como tú estás, vale. Pero hay una responsabilidad dentro de ti. ¿Cuál? Bueno, tengo otro trabajo adicional, hay sillas de ruedas por dar en orfanatos, por dar en diferentes áreas donde se necesitan sillas de ruedas, muletas, alimentos, pero tienes que hacer algo también por tu prójimo.
¿Ves? Entonces, parte de eso es cuando comenzamos a desarrollar los talentos. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención, decía un tío mío, yo te puedo ayudar, pero en ideas, decía alguien así. Y ahí es donde está el secreto. Hoy comenzamos a ver y a escudriñar poquito a poquito esta parte de los talentos, que no es otra cosa que Dios diciéndote a ti, desarrolla la habilidad que tienes en ti. Si tienes empatía, si tienes cariño, si tienes afecto, ¿ves? Si tienes comprensión. Eso es desarrollarlo de una manera mucho más amplia, no estancadamente. Y es por ello que pareciera paradójico y como contradictorio y se pareciera inhumano que al que tiene poquito se lo quito. Claro, porque al quitárselo, créame que viene una enseñanza. Pareciera malo, mas no es así. Porque esa persona se va a frustrar de una u otra manera. ¿Sabes qué? Para la siguiente ocasión, o busco nuevamente de demostrarle al creador o a mi amo de que tengo la habilidad y que no le voy a fallar en la segunda. Pero me quedo siempre, porque es permitido, recuerda en este camino, que te caigas. Lo que no es permitido es que te quedes en el suelo. Y cuando tú comienzas a activar lo que verdaderamente eres, que eres la voluntad en acción, comienza nuestro Padre Celestial y dice, wow. No, este necesita más responsabilidad. Este está surgiendo como yo me lo imagino. Este está haciendo justamente lo que le encanta hacer. Y porque en el momento, lo hablaba creo en el momento de ayer, porque de eso se trata, que simplemente analicemos. El tema es que no nos gusta analizar. Y hace unos días hablaba este ejemplo. Para mí, en cierto modo, la verdad era una. Ahora, para mí la verdad es otra. Por ejemplo, para esta persona, su verdad en su momento, por el desconocimiento, porque el mayor mal de esta era y de esta humanidad no es la maldad, es la ignorancia. Y por desconocer no me desarrollo. Y no me desarrollo porque todo es que me da miedo. Supuestamente trato de demostrar que soy una persona que toma las precauciones. Pero mentira, me estoy encubriendo, me estoy ocultando simplemente por no esforzarme. ¿Se entiende? Entonces, nuestro propósito es siempre desarrollarnos. Pues por decir así, ahorita mientras me toca compartir con ustedes, es una lucha personal que tuve porque me daba mucha pena. Si se me dije yo trababa la lengua, si me equivoco, cuando me di cuenta que tanto mi hermano como yo, como cada uno de ustedes, pasa por esta etapa, pues me va a entender si alguien se equivoca. ¿Y qué voy a hacer? Como hacemos naturalmente cuando no hemos afilado nuestros talentos, es criticar. Es señalar cuando nuestras escrituras nos han enseñado tener empatía, poder comprender, poder aplicar justamente uno de los talentos. ¿Y cuál es? La comprensión. Así que si alguien a mí me critica, yo puedo comprenderlo hoy por hoy. ¿Por qué? Porque yo estuve en esa posición. Digo, y todo el mundo tiene miedo a hablar, miedo a expresarse, miedo a cometer errores, pero todo eso se supera cuando sales de pensar en ti mismo. Y yo creo que esa es la enseñanza, porque la persona que tenía un talento solamente se dedicó a pensar qué me pasaría si yo pierdo esto, mejor lo protejo. ¿Qué me pasaría? Yo lo que voy a hacer es solamente, y todo su razonamiento podría haber estado solamente pensando en sí mismo. Pero diste un ejemplo hace poco, tenemos responsabilidad con todas las otras personas. Entonces la persona que tiene responsabilidad con otras personas sale de pensar en uno mismo, en sí mismo, y empieza a pensar allá y ahí te das cuenta que sí, me sale más, quedo más tranquilo si no tomo riesgo y por miedo no enfrento ese miedo, pero igual yo voy a estar ahí y alguien me va a ayudar, algo voy a tener comida, voy a poder respirar y me acomodo a donde estoy. Pero estás pensando en ti mismo. Claro. Y al pensar en ti mismo solamente lo estás haciendo desde la manera material y física, porque ni siquiera estás pensando que dentro de ti hay una energía divina infinita que es el Creador, que es Jesús, y esa presencia tú la estás desperdiciando. No estás accediendo a ella, no estás pidiendo que vaya contigo a enfrentar eso, porque eso te va a permitir vencer esos miedos, tomar esos riesgos y poder entonces desarrollar tu propósito. Que es la idea que pienses en ti, pero desde otro ángulo ahora. Claro que sí. Ahí está el secreto. Y es paradójico, ¿no? Y lo bueno de esta parte que usan la palabra talento, porque el talento también es el don que uno tiene. En ese caso era como el dinero. Nosotros a veces, no, a veces no, siempre y sobre todo en la actualidad ponemos el tiempo y el dinero como medida paralela. Y cuando tenemos un talento que se nos da
pero por decir, estamos trabajando para alguien, eh, si no me paga más o no reconoce mi talento, yo me abstengo de dar un poquito más, aunque yo sé que puedo darlo. Esa es una forma de esconderse. Correcto. ¿Por qué? Porque ese momento, si tú desarrollas tu talento como la persona que le dieron 20 cajas y después hacía 80 más que los demás, créeme que su realidad va a cambiar porque no le va a seguir pagando lo mismo, no va a darle la misma responsabilidad o incluso él mismo puede salir y formar su compañía y poner eso porque esa es la habilidad que él desarrolló el talento. Entonces muchos de nosotros a veces por estar comparando lo que nos dan externamente y o el tiempo o el dinero, nos limitamos. Claro. Entonces, ese limitarnos hace que no desarrollemos nuestro talento, no desarrollemos nuestros dones, no accedamos a mayor información y a otras realidades que después te permitan con eso hacer muchas cosas grandes. Pero lo hiciste por estar calculando, por estar con miedo. Y ese miedo, y como lo repetimos cada vez que, o por lo menos yo lo repito cada vez que veo, porque es una información que me llegó, que cada vez que uno siente miedo, siente temor, siente duda, estás desconectado del Creador. Mentalmente Distraído. puedes decir que yo soy cristiano, yo soy católico, yo creo en Jesús, yo sé que Jesús, Él es mi Dios, pero si no accedes a Él, estás teniendo solamente algo de mente y lo estás viendo afuera, lo estás viendo lejos, lo estás viendo que no, estás pensando que está lejos, pero estás asintiendo con todas tus acciones de que no está contigo. Hay un tema muy importante, ¿sí? Estás con el cómo no. Estás con aquella parte de no avanzar. Por ejemplo, cuando daba el ejemplo de aquellas cajas, yo estuve por buen tiempo allí. Tuve otro tiempo donde me tocó cosechar café con los indios, tuve otro tiempo en llenar bolsitas de tierra con el MINA, Inrenar, estas cosas que eran del gobierno, donde Los plantoncitos. sí, exacto, para los plantoncitos que hacía. Entonces, trabajé todo eso porque me enseñaron a trabajarlo. No era la especialidad mía, luego me desarrollé en otras áreas de la cual vivo hoy por hoy. Y pues sí, dije, bueno, por aquí es algo porque en realidad es donde viene esa parte importante. Pregúntese siempre, ¿qué es lo que a usted le gustaría hacer aunque no le paguen? Exacto. Y es una pregunta que yo me hice, sí, y pues me dediqué a ese tiempo y hoy por hoy no solamente disfruto mi entorno, me siento chévere cada vez que hago lo que me gusta hacer, sino que hay personas que me pagan por hacer lo que a mí me fascina hacer. Entonces, esa fue llámese un talento, una habilidad que desarrollé de la cual me siento completamente satisfecho porque mientras lo hago no solamente conozco el mundo, conozco diversas personas, sino que de esa manera le digo al Creador, gracias por esta habilidad que me diste, aquella parte que gozo día a día, donde me permite conocer, viajar, pero mientras lo hago, también me hacía una pregunta, ¿será que a Dios le gusta esta profesión que estoy haciendo? Y como ya yo sé, y así lo pienso, que Dios es amor, pues Dios a través de lo que hago me está diciendo, si lo amas, me amas. ¿No? Entonces, esa es la manera de desarrollar cada una de las habilidades que todos ustedes, al igual que nosotros, tenemos. Y esa es si no es la más importante forma de agradecer a Dios, es la mejor, la de agradecer a través de las acciones con lo que hacemos y con la felicidad que eso nos produce. Usted puede orar, sí, usted le está agradeciendo a Dios, pero si su oración no va conforme a su actitud, usted no lo refleja a través de ese gozo y de esa pasión que usted verdaderamente está haciendo, como que no hace buen clip. Y como acaba de decir mi hermano Humberto, la mejor manera, se lo digo yo por conocimiento, la mejor manera de decirle a nuestro Padre, gracias, es que usted disfrute lo que hace. Y vámonos con eso, Asael, porque yo creo que es un punto importante el agradecimiento, no solamente de palabras, sino de acción. Y vamos a agradecerle con una oración de agradecimiento por estas acciones que tanto nosotros tomamos para compartir y ustedes se toman el tiempo para poder vernos un momento y acompañarnos en este camino que es de crecimiento. Y sobre todo, a saber que ya en este tiempo no es necesario
que alguien más te haga la conexión con Jesús. No, la tienes directa. La tienes directa, no es necesario que nosotros te hablamos de nuestra experiencia, de esa experiencia, pero que es única y personal. Y ustedes también deben de vivenciarlo. No es si alguien te dice que tú tienes que hablar conmigo para poder ver qué mensaje o qué es lo que quiere decirte el Creador, ya no estamos en esos tiempos. El tiempo es que tomes la decisión, tomes el riesgo de conectar directamente con el Creador y hacerle caso. Agradecerle y hacerle caso, porque hay definitivamente que va a cambiar tu vida y a veces el cambio nos asusta y ese es el talento que no queremos acceder, ¿no? Claro, porque A estamos veces es viendo la mejor que parte. otro tenga la responsabilidad y bueno, pues él me dice y entonces por ahí voy y es más sencillo. Pero porque en esa conexión nosotros vamos a cometer errores, vamos a pasar transformaciones que no va a ser muy cómodo, pero ese es el camino de Jesús y siguiendo eso nosotros vamos a poder conectar directamente y sobre todo aprovechar esos dones y no desperdiciarlos. Por ejemplo, lo que acaba de decir mi hermano, si usted comete un error, que no le caiga la culpa. El error véalo como una enseñanza para que no se vuelva a repetir. Y de esa es nuestra idea. Recuerde que aquí le damos palabras no de motivación, sino de transformación. Estas enseñanzas quedarán colgadas en nuestras redes igual, para que usted, si esto algo le hizo clic y algo que usted quiera volver a verlo, entre a nuestras redes para que la pueda ver en lo que es la parte de la retransmisión. ¿Cierto? Así Entonces, mismo. despidamos este momento y le damos gracias nuevamente. Amado Dios de los cielos, gracias por permitirnos compartir a esta comunidad y a todas aquellas personas que nos verán aquí y en cualquier lado del mundo, que estas palabras puedan llegar directa a su corazón, que hagan un efecto boomerang, es decir, que den vuelta y vuelta y vuelta hasta que le llegue a atinar el mensaje, porque las mejores verdades están frente a nosotros. El tema es que lo vemos de manera inversa. Padre, síguenos dando el gozo, la fuerza, pero sobre todo esa transformación única e indiferente cuando estamos con usted, porque no hay nada más hermoso que estar en sus caminos y seguir sus directrices. Llévanos con bien a nuestros hogares, al trabajo, a todos aquellos que tendrán diferentes rutas y gracias por acompañarnos y bendíceles, oh Dios de los cielos, y que nunca más seamos los mismos, sino transformados como lo dice su palabra. Gracias por ello. Amén y amén. Amén, amén y amén. Los esperamos en otro capítulo de Emuná Internacional. Así es.